Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Dios que nos permite meditar en la palabra, estudiar la palabra. Mis hermanos, cuando nos metemos en la palabra, vamos a adquirir conocimiento y esto nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual. Así que seas bienvenido. Por favor, ten tu Biblia ahí a tu alcance, que la vamos a utilizar. Hoy hablaremos de un tema que está en Génesis. Vamos a utilizar otros textos de la Biblia que nos van a ayudar y nos van a fortalecer. Recuerda lo que dice la Biblia en el Salmo 119, 160, que la suma de la palabra es la verdad. Y esto es bien importante. Así que vamos a vivir esta palabra que nos puede ayudar a vivir bien delante de Dios y en bendición y en gracia. Padre, ayúdanos, bendícenos y Espíritu de Dios, danos revelación y entendimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia a Génesis, porque vamos a hablar tocante a lo que le sucedió un momentito a Eva y Adán. Y esto nos va a ayudar para fundamentar la lucha espiritual que la mujer ha mantenido constantemente. Es una lucha en la que tener que confrontar al enemigo y saber sujetarse al varón. Esto es bien importante, mis hermanos. El enemigo va a querer quitarte de la cobertura en que tú te encuentras para quedar totalmente desprotegida. Recuerda que cuando te sometes a la autoridad, Dios te cubre y te protege. Y te va a proteger a través de un varón. Y Él mismo te va a proteger. O sea, la protección de Dios vendrá sobre tu casa. Muy bien. El tema es enemistad entre ti y la mujer. ¿De dónde salió este tema? De Génesis 3:15. Pero abre tu Biblia a Génesis capítulo 3, verso 14 y vamos a leer. Dice la palabra: y Jehová Dios dijo a la serpiente. Le podemos poner el serpiente. El serpiente era prácticamente Satanás. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Muy bien. Aquí hay una sentencia sobre Satanás. Viene y engañó a Eva. Eva obedeció toda palabra que salió de la boca de Satanás. El Señor le había dicho: no comerás de este árbol, del bien y del mal. Porque está prohibido para ti. Y cuando dice está prohibido para ti, el Señor le habló a Adán y a Eva: de este árbol nunca comerás, mas del árbol de la vida podrás hacerlo, y de todos los demás árboles del huerto. Y sin embargo la serpiente o el serpiente llegó a Eva, le habló a sus oídos y le dijo: bien sabe Dios que cuando comas de ese árbol seréis como Dios. Eso fue lo que le dijo, sabiendo el bien y el mal. Eva fue convencida y comió y le dio a Adán. Mis hermanos, de aquí se descubre la desnudez de ellos, porque la gloria de Dios estaba cubriéndoles. Y fueron echados del huerto del Edén. Conocemos la historia. Esto es una historia en la cual nos muestra que nuestra atención debe de estar a la palabra de Dios, el consejo de Dios. Obedecer el mandamiento. Y cuando obedecemos el mandamiento, eso nos va a traer bienestar y mucho bien. Muy bien. Cuando dice pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando que la enemistad sería
entre Satanás y la mujer. Y luego dice, entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer. Y dice que la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Aquí estamos hablando que la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús le iba a dar un golpe certero en la cabeza y que iba a vencer a Satanás. En el desierto lo vence y en la cruz lo vence. O sea, Satanás quedó totalmente derrotado. Muy bien. Pero viene Satanás y viene a actuar en contra de la mujer. Entonces, necesitamos extendernos en esta palabra. Y tu mujer necesitas entrar en la obediencia al mandamiento de Dios. Cuando tú estás en la obediencia, en la dirección del Espíritu Santo, el enemigo no podrá confundirte. Tú tendrás una dirección perfecta, porque te meterás en la palabra del Señor. La Biblia nos lo dice claramente en los Salmos. Cuando dice el Salmo 19, te invito a que tomes en tu Biblia y busques el Salmo 19. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? Y la Escritura nos está hablando de la ley de Dios, que la ley de Dios es perfecta. Y si es perfecta, nos guiará a un buen lugar, a un buen pasto. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Escucha bien. Cuando nos basamos a la palabra de Dios, a pesar que el enemigo venga y nos hable a nuestros oídos, o venga una tentación, seguiremos el camino de Dios. Esto es muy importante. Recuerda que Satanás es muy astuto para engañarnos, porque te puede engañar enseñando, guiándote, y te va a torcer. Entonces, la mujer necesita estar confiada en Dios y no permitir que el enemigo tome oportunidad en sus decisiones. Es bien importante que las decisiones que una mujer, que un varón tome, sean basadas en el mandamiento de nuestro Dios. ¿Qué significa enemistad? Es el término hebreo eivá, y es la palabra hebrea 340 de Strong, que dice hostilidad. La enemistad es hostilidad. O sea, esto es bien importante que lo podamos entender. ¿Y qué es simiente? ¿Sí? Simiente es cera. Y es el término hebreo 2232 que significa semilla, descendencia, descendientes, especie, estirpe. O sea, significa semen, cementera, semilla. Qué importante es comenzar a comprender todos estos detalles que nos van a ayudar. Ahora dice, y este te golpeará en el talón. ¿Qué significa talón en hebreo? Es la palabra 6117, akab. Es la raíz primaria propiamente de hincharse, usado solo como denominativo. Es atrapar el talón, hacer golpear el talón con un propósito de caer, con el propósito de herir, como que si fuera haciendo tropezar. Entonces, golpear el talón también puede significar detener, engañar, falacia, suplantar. Entonces, debemos de ir conociendo todo esto que nos va a ayudar a comprender lo que deseo poner en tu corazón. Sendero, ¿qué es? Sendero figurativamente es una retaguardia, ¿sí?
O sea, calcañar, casco, emboscada. Necesitamos entender que puede hacer el enemigo una emboscada y puede atacarte, golpearte al talón. El propósito es hacerte caer. El propósito es afectar la relación de la hija de Dios en su caminar cristiano. Es hacerla tropezar, escucha, es hacerla tropezar y que contamine su semilla o simiente para que ésta no pueda herir, golpear la cabeza de la serpiente. Quiero repetir el verso que leímos al principio de Génesis 3:15. Dice el Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Entonces, ¿qué necesitamos? Fíjate bien, ¿qué necesitamos para contrarrestar todo ataque del enemigo? Necesitamos definitivamente que Dios esté obrando poderosamente en nosotros y conocer los principios y conocer las estrategias del enemigo. ¿Qué es lo que necesitamos para vencer al enemigo? Se necesita, número uno, una cobertura, y es la cobertura del Espíritu Santo. Es la guianza del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Esa es la mayor cobertura que Dios nos puede dar, porque Él nos da inteligencia, sabiduría, conocimiento, nos hará ver en medio de la oscuridad. O sea, habrá revelación. Y cuando hay revelación, comienzas a tener el entendimiento para saber qué es lo que pretende Satanás contra tus hijos. Escucha, necesitamos santidad. Necesitamos una autoridad delegada. Hay un varón que esté contigo. Esa es una autoridad tuya sobre ti. O sea, el varón, tu esposo, te va a cubrir. Te tiene que cubrir en todo momento. Cuando no ocurre eso, entrarás en una guerra espiritual mucho más fuerte que necesitarás resolver con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Tienes que resolver a través de la palabra y del conocimiento de la palabra. Y sobre todo, la gloria de Dios sobre tu vida. Y el enemigo no podrá llegar a ti ni a tu simiente. La unción es muy importante, ¿sí? El aceite shemen. Shemen significa grasa. Y era especialmente líquida, perfumada. Se refiere a gordura, se refiere a grueso. Este aceite es el que se usaba para ungir reyes. Mis hermanos, esto qué importante es en la vida espiritual. Necesitamos ser ungidos con ese aceite de Dios mismo. Y esto nos va a dar autoridad en todo ámbito. ¿Te recuerdas cuando dice la Biblia que Saúl fue ungido? Y dice que fue ungido con redoma. Redoma es un utensilio que fabrica el hombre en el cual se aplicaba el aceite. Y fue así ungido Saúl como rey de Israel. Pero la Biblia nos dice que David fue ungido con cuerno. Y esto es natural. ¿Qué significa redoma y qué significa cuerno? Estos dos tipos de aceites se están refiriendo a que es derramado sobre las cabezas de aquellos que representan la unción de reyes y sacerdotes. Entonces, redoma es unción de hombre, es llamado de hombre. Pero cuerno es unción de Dios, es un llamado de Dios y es un propósito de Dios. Fíjate bien cuando la Biblia nos habla en Efesios capítulo 1, verso 4.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo. Número uno, para que seamos santos, para que vivamos en santidad. Y dice que el Señor quiere que vivamos sin mancha delante de Él. Y que vivamos en amor. O sea, nos está llamando a una unción poderosa del amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, la gloria del Espíritu es derramada sobre tu vida, ese es el Espíritu de amor. Es la gloria de Dios, es la gloria del Espíritu operando sobre tu vida. Entonces, el Señor nos ha llamado con un propósito. Y luego dice el verso 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y cuando hablamos de adopción, no nos estamos refiriendo a que el Padre nos adoptó como hijos. No, la adopción significa en madurez, en una posición de autoridad. Escuche, estar cerca de Dios. Nos predestinó para estar cerca de Dios con una adopción poderosa en Dios. Entonces, esto lo hace nuestro Dios mediante nuestro Señor Jesucristo y conforme al beneplácito de su voluntad. Y luego nos dice en el verso 10 que nos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ya hay una predestinación para aquellos que han sido llamados a través de nuestro Dios. Y cuando tú vienes al Señor Jesús, tú fuiste llamado con ese propósito desde antes de la fundación del mundo. Y fue asignada a tu vida. Escucha bien. Dios asignó sobre ti la actividad que tienes que hacer para Él. Si tienes que ser hijos, tienes que prepararlos para que sean verdaderos hijos de Dios, con el propósito con el cual Él también los llamó. Y la madre tiene que conocer cuál es ese llamamiento, así como el padre. En el primer libro de Samuel, 16:13, nos dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿Qué pasó con la unción de Samuel sobre David? En el momento que fue ungido, dice la palabra, que vino el Espíritu Santo poderosamente sobre David. La unción del Espíritu llegó a David. Esto lo iba a preparar de una manera tal que iba a ser un rey que honrara a Dios. Aún la palabra dice que David es conforme al corazón de Dios. Es la unción del Espíritu operando en él. Que cometió errores, David los cometió. Y vino y se arrepintió. Ahora bien, ¿qué significa esta enemistad? Caramba, en una enemistad hay contienda. Entonces, que el destructor viene contra ti. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Que el destructor viene contra ti. Y el término destructor, ¿qué significa? ¿Sí? Un poderoso, ¿sí? Un asolador, un destructor, un destruidor, un devastador, un ladrón, aquel que oprime, aquel que roba, aquel que saquea. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Simplemente la palabra.
Esto es simplemente. Ahora bien, si lo vemos de otra manera, escucha que es un destructor. Dice, acreedor, el vengador, el angustiador, el devorador, el tentador, el acusador, el engañador, el cazador, el burlador o maligno, el usurpador. Todos estos términos están haciendo alusión a lo que la Biblia se refiere como destructor. Entonces, este es un ataque contra la simiente que no vive la realidad de Cristo Jesús. Porque la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Necesitamos nosotros entender esto. El destructor puede venir cuando Jesucristo no es nuestra realidad en nuestra vida. No es nuestra verdad en todo nuestro ser. Entonces estamos expuestos a ser atacados y de alguna manera lastimados. ¿Qué dice Nahum capítulo 2, verso 1? Escucha lo que dice. Nínive le dice a esta ciudad: un destructor avanza contra ti, así que monta guardia en el terraplén. Vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder. Oye, aquí es una advertencia que se le está haciendo a Nínive. Oye, Nínive, viene alguien que te quiere destruir, que te quiere aniquilar, que te quiere hacer desaparecer. Entonces se le está diciendo, monta guardia en el terraplén. Y terraplén significa sitiar, componer, hacer barricadas para poderse defender. Vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder, fortalécete. Y cuando el Señor te habla a ti, hey, viene un destructor sobre ti, acrecienta tu poder. ¿Qué te está diciendo? Ven y busca a Dios, ponte de rodillas, comienza a ayunar, comienza a pedirle al Señor para que tu fuerza se acreciente poderosamente y poder combatir. Mis hermanos, necesitamos hacer una muralla, poner protección. Y esto no es más que la presencia de Dios, ángeles en nuestro apoyo. Lee lo que dice el Salmo 91, que Él enviará a sus ángeles para que te guarden. En Nahum, capítulo 2, verso 2, dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob, así como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus sarmientos. ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que prepararnos. Tenemos que levantar guardia. Escuchen bien. Tenemos que ser vigilantes. Es como poner un centinela. Tenemos que observar los tiempos. Tener custodia. O sea, desempeñar, encargar, encargo. Es guardar. Es la ley. O sea, es ordenar las cosas. Es velar y es hacer vigilia. Mis hermanos, es hacer vigilia. Mujer, necesitas orar y muy fuertemente. Están tus hijos, es tu simiente y los tienes que preparar para Dios. Deuteronomio 6:12. Dice la palabra, guárdate
que no te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Guárdate. Por favor, no venga al olvido que el Señor te sacó de la tierra de Egipto, de esclavitud, de la casa de servidumbre. Génesis 2:15 dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Cuando el Señor te da un matrimonio, un esposo, una esposa, vienen tus hijos, ese es un Edén en el que tu esposo y tú deben de cuidar y mantenerlo bien protegido. Deuteronomio 6:25: y tendremos justicia cuando guardemos haciendo todos estos mandamientos del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Necesitamos, mis hermanos, meternos en esta palabra. Tendremos justicia. Oye, habrá derecho cuando guardemos haciendo todos estos mandamientos delante del Señor. O sea, como Él nos ha mandado. Qué importante, mis hermanos, hermanas, que tengamos presente siempre la Biblia. Cuando tú comienzas a leer la Biblia y comienzas a tener esa vinculación con el Espíritu Santo, vendrá palabra y profética para tus hijos. Porque Dios obrará poderosamente con este propósito. En Cantares 1:6 dice: no miréis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me hicieron guarda de viñas, y mi viña, que era la mía, no guardé. Tenemos que guardar nuestra viña. Tenemos que protegerlo. ¿Sí? Y guardar significa cercar alrededor. ¿Sí? Es proteger. Es poner centinela. Mis hermanos, cuando comenzamos a orar y pedirle al Señor, estamos guardando nuestra viña. Habrán ángeles. Y en el mundo espiritual lo verán. Y sabrán que hay protección. Pero en aquellos que no buscan a Dios, aquellos que se han olvidado del mandamiento de Dios, dentro de su casa llegará el devorador, el destructor. Es muy fuerte esto. En 1 Timoteo 4:16 dice: vigila tu conducta y tu doctrina. Escucha bien, vigila tu conducta. Se lo está diciendo a la mujer, se lo está diciendo al varón. Y tu doctrina. Y persevera en esa actitud. Sí, obrarás así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. Qué importante es esto. Mis hermanos, qué bello es ver la grandeza de Dios para con nosotros. Ahora bien, renovar. Necesitamos renovar las cosas. En Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando tú haces renovación constante de relación con Dios, no habrá nada que te pueda detener. Nada. Escucha, no te lamentes. Escucha, no te lamentes con todo lo que está pasando. Es momento de renovar nuestras fuerzas y comenzar a atacar, y comenzar a atacar fuertemente y quebrantar todo aquello que el enemigo ha comenzado a destruir.
y te levantarás con fuerza. Dice el Salmo 8:2, de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Mira lo que nos está diciendo la palabra. Pueden enviar contra ti, pueden atacarte, pero la palabra misma dice, de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Vas a hacer cesar al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pretende Satanás? Escucha bien. ¿Qué es lo que pretende Satanás? Impedir, escucha bien, impedir que la simiente de la mujer, o sea, la iglesia, tú como mujer que es parte de la iglesia, tenga poder para ir en contra de la simiente del enemigo. Para lograr este propósito es necesario contaminar la semilla de la mujer, la esposa, la iglesia, para neutralizarla en su propósito determinado por Dios. Escucha bien. El enemigo lo que quiere es afectar la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer son sus hijos, la iglesia. Y esto es para que no tenga poder para ir en contra de la simiente del enemigo. Y esto, para lograrlo, es necesario contaminar la semilla de la mujer, traer dolor, sufrimiento, un montón de cuestiones que pueden afectar su vida y que a través de ese dolor se despreocupa de sus hijos. Los hijos de la mujer, o sea, la iglesia, llenos del Espíritu de Dios, serán una descendencia poderosa para Dios, y ésta herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Qué nos dice la Escritura? Con esto cierro. En Lucas 10:19. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso se lo está diciendo a la iglesia, a la simiente de la iglesia, a tus hijos, a mis hijos, que tengo que conformarlos, porque el Señor ha puesto fortaleza, autoridad sobre nosotros. El Señor le dice a la iglesia, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El tema que estamos estudiando es muy fuerte. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y necesitamos pelear. La simiente de la mujer es Cristo. Pero tú tienes una simiente, y como hija de Dios, eres la iglesia. Y que tienes que preparar a tus hijos para que sean vencedores sobre todas las cosas. Mis hermanos, dejamos por el momento esta primera parte de este tema. No te vayas a perder la siguiente parte. Es un tema que necesitamos tenerlo fresco en nuestro corazón por todas las cosas que se están dando hoy día. Démosle gloria a nuestro Dios. Dios te ha llamado para ser fuerte en Él. Padre, gracias te damos por tu favor y tu misericordia. Gracias por tu luz. Y gracias por esta palabra que tú nos das. Prepara nuestro corazón para recibir la grandeza de tu misericordia y poder ver en medio de la oscuridad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te olvides seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. No te pierdas la segunda parte de este tema. Bendiciones, mis hermanos.